Buenas tardes, maestra. Este es mi video de evaluación para la evaluación del tercer parcial de la materia Construir algoritmos para la solución de problemas. Y empezamos con lo que tenemos en las clases del tercer parcial. Lo primero es la estructura for. Este tipo de estructura permite implementar la repetición de un cierto conjunto de instrucciones de un número predeterminado de veces. Para ello se utiliza una variable de control de bucle llamada también índice, que va recorriendo un conjunto prefijado de valores en un orden determinado. Para cada valor del índice en dicho conjunto se ejecuta una vez el mismo conjunto de instrucciones. El bloque de instrucciones se ejecuta una vez para cada valor del índice, que va tomando sucesivamente el valor de cada componente. Trae su estructura, que es k más 1, abajo k mayor que n y así. Y la estructura for va primero el índice, es igual a v, y abajo van las instrucciones. Una nota 5.7 dice: el valor de la variable de control índice puede ser utilizada o no dentro del conjunto de instrucciones que forma parte del cuerpo for, pero no debe de ser modificado. B. El conjunto de valores que debe recorrer el índice puede ser vacío. N es igual a 0. En este caso, el bloque de instrucciones no se ejecuta ninguna vez. Las estructuras for e if pueden andarse, es decir, incluir una dentro de otra, con la restricción de sentido común de que la interior tiene que estar completamente contenida en uno de los bloques de instrucciones de otra. Véase como ejemplo. Nos vamos con la estructura while. Dice: permite implementar la repetición de un mismo conjunto de instrucciones mientras que se verifique una determinada condición. El número de veces que se repite el ciclo no es la definida para a prioridad. El diagrama de flujo descriptivo de esta estructura se muestra en la figura 5.9. Abajo va cómo se hace el while, la expresión lógica, y abajo las instrucciones. Su esquema, que es la condición, abajo si es verdadero, y sus instrucciones. Y la figura 5.9, que dice: su funcionamiento es evidente a la vista del diagrama. Al comienzo de cada interacción se evalúa la expresión lógica. Si el resultado es verdadero, se ejecuta el conjunto de instrucciones y se vuelve a iterar, es decir, se repite el paso 1. Si el resultado es falso, se detiene la ejecución del ciclo while y el programa se sigue ejecutando. Par de instrucción sigue al ente. Nos pasamos a las prácticas y esta es la práctica 9. Empezamos con la definición, que era opción A, B, C y D. La evaluación de la A era número impar y par. La B, la fórmula general. La C era grados Fahrenheit. Y D, fin del programa. Análisis de datos. Los datos de entrada era la opción A. Para el proceso de la opción eran números impares e impares. El letrero de salida: cuántos números impares y pares hay. La opción B era el proceso era su fórmula general, y los datos de salida eran la raíz cuadrada, la raíz 1 y la raíz 2. De la opción D eran los grados Fahrenheit, y el dato de salida los grados Fahrenheit. Los datos de entrada de la opción C era el fin, para el proceso era el fin, para que en la salida nos dijera que era el fin del programa. El diagrama de flujo y el algoritmo están en la computadora, ya que ahí se me hace más fácil hacerlos. Y abajo está la prueba de escritorio, lo que hace, para lo que sirve, que es para que la ejecución, veamos que está bien hecha la ejecución. La práctica 10. Pasamos a la práctica 10 y la definición era aquí realizar la tabla de multiplicar. Primero era la del 3. Y entonces los análisis de datos eran los datos entrando vía para el proceso era 3 por 1, 3 por 2 y así sucesivamente hasta el 10. Los datos de salida eran el resultado de cada multiplicación. Y la prueba de escritorio
que hace que verifiquemos que esté bien la ejecución en el programa de PCInt. Nos pasamos a otro problema que era lo mismo de hacer una tabla multiplicar, pero era la del 9. Los análisis de datos era el proceso del 9 por 1 hasta el 10, los datos de salida, el resultado de cada multiplicación y la prueba de escritorio. Aquí otra tabla de multiplicar que ahora en lugar es la del 20. Y los análisis de datos. Empezamos por el proceso porque los datos de entrada no había. Entonces era el proceso del 20 por 1 hasta el 10, datos de salida, el resultado de cada multiplicación y su prueba de escritorio. Y aquí otra multiplicación. 50 por 1, ya sí, pero era del 50. El proceso igual, multiplicación del 50 hasta el 10. Los datos de salida, el resultado de cada multiplicación y la prueba de escritorio. Pasamos a la práctica 11, que la definición es cálculo del promedio de la calificación de alumnos. El análisis de entrada era datos de entrada en alumnos, leer la calificación de en alumnos. El proceso desde 1 hasta en alumnos, guardar en el acumulador calificación y obtener promedio y los datos de salida del promedio y su prueba de escritorio. Nos vamos con otro problema, que aquí es calcular la media de gastos utilizados en X cantidad de meses definidos. Aquí los análisis de datos es X cantidad, el proceso desde 1 hasta cantidad, datos de salida en la media de gastos, el prueba de escritorio. Y nos pasamos a lo otro, que calcula el promedio de edades de X personas. Los datos de entrada del análisis de datos eran X personas. El proceso es de 1 hasta X personas, guardar en el acumulador y obtener promedio. Datos de salida, promedio de edades y su prueba de escritorio. Nos pasamos a la práctica 12, que aquí era dar una tabla de multiplicar e imprimir la tabla con la estructura while. Y aquí entonces entre la tabla n, pues es obtener la tabla de multiplicar n hasta de 1 hasta 10. Datos de salida, escribir la tabla n y su prueba de escritorio. Aquí era otro problema y es calcular la media de gastos igual que el otro, pero igual con la estructura while. Hacemos lo mismo, los datos entonces x igual a meses, x sobre datos entonces x meses. El proceso es obtener la media de gastos en x meses y datos de salida y medias de gastos y la prueba de escritorio. Otro que era calcula el promedio de calificación de n alumnos, pero no es lo mismo, pero con la estructura while. Los datos de entrada de son los n alumnos, el proceso es obtener el promedio de calificación de n alumnos y el promedio es la salida con su prueba de escritorio. Eso es todo, maestra. Gracias.